quizás los dibujos de los niños son un ejemplo bastante interesante de visiones de la ciudad que son totalmente espontáneas, ¿no? Están como cargadas de una intención manifiesta, ¿no? Y de eso fundamentalmente hablamos acerca del interés que tenemos de la percepción de la ciudad, ¿no? No hablamos de conocer las ciudades en forma intencionada, ¿no? Como si vamos por primera vez a París y estamos, digamos, con la cámara sacando fotos para todos lados y mirando las mansardas, ¿no? De los techos. Digamos, ahí estamos como intelectualizando, digamos, en cierta manera, nuestra relación con la ciudad. O este dibujo en particular no tienen eso, ¿no? Seguramente. Y vemos cómo interesantemente se empieza como a asemejar a algunos de los diagramas que hemos visto últimamente, ¿no? Porque hay situaciones que son reconocidas seguramente como situaciones singulares dentro de la ciudad o reconocibles por algún aspecto u otro, como el Teatro Municipal, acá la fuente frente a la sede de ALEM de la Universidad Nacional del Sur, la municipalidad, entrada o portal al parque, y estas que seguramente son las sendas más reconocidas, seguramente esto es Avenida Alem, que termina, digamos, que tiene un punto importante, la entrada en el portal al Parque de Mayo y demás. O estos otros dibujos, en este caso de Plaza Rivadavia, que realmente tienen ese interés particular, ¿no? de ser producto de los dibujos de estos chicos, ¿no? Fíjense que está en el centro, por ejemplo, ¿no? Plaza Rivadavia, catedral, ¿no? En 2 cuadrados prácticamente de iguales dimensiones. Plaza Central, fíjense aquí de la derecha, una plaza que parece más bien europea, ¿no? por el perímetro cerrado. Estos dibujos son parte de un trabajo que realizara un grupo de docentes de la Universidad Nacional del Sur, en particular docentes del Departamento de Geografía, ¿no? Cuando hablamos de percepción, seguramente si podemos partir de algún lugar más o menos razonable en cuanto a la teoría de la percepción, nos podemos ubicar en lo que se llamó, o que se llama la teoría del Gestalt, que algunos recordarán, lo mencionamos en alguna teórica de Morfología 1, que es un poco una teoría desarrollada en la década del 20 del siglo pasado por psicólogos alemanes, que básicamente estudian la percepción de la forma y de los espacios de los seres humanos, ¿no? Y básicamente dicen que el Gestalt tiene que ver con la predominancia o el protagonismo de la visión total, dejando en un segundo plano la sumatoria de partes, ¿no? Las distintas partes, ¿no? Por esto digamos que se torna como en un ejemplo clásico donde percibimos inicialmente, a través de nuestro proceso cerebral, el rostro de una mujer y no cada uno de los componentes, ¿no? Al menos creo que eso es lo que percibimos todos, ¿no? Si alguno de entrada no vio el rostro de la mujer, bueno, tiene que tratar, ahí va a hablar con Arrigo, que es nuestra parte de la cátedra que lleva esos temas, ¿no? Pero básicamente lo unificado sobre las partes, ¿no? Y vemos cómo, así como veíamos que estos temas se verificaban en los ejercicios que llamamos en Morfología 1, en el nivel 1 de esta materia, digamos, también obviamente aplican a situaciones más complejas como morfología urbana, ¿no? Básicamente, a partir de ese concepto inicial del todo unificado, o de que el todo es más importante que las partes, la teoría del Gestalt tenía una serie de leyes que tenían que ver con digamos, que representaban esta percepción. Entre ellos, la percepción de la figura y el fondo, ¿no? Que es prácticamente presente, o está presente en cualquier pieza, en cualquier pintura, ¿no? donde por alguna razón percibimos que siempre hay una figura y un fondo, y esto lo hemos visto, también se ha transformado en un método de análisis de la ciudad a través de la figura y el fondo, que
que a veces, y en esto es como interesante en la ciudad también, no siempre está claramente determinado, ¿no? Esta imagen de la derecha muestra esta suerte de confusión que puede llegar a existir. Confusión no, digamos, dos maneras de percibir esta imagen, que es con estos elementos torneados o seres humanos que aparecen, o personas que aparecen en oscuro, ¿no? Entonces esta doble visión, donde lo que parece imposible es percibir los dos como figura al mismo tiempo. Siempre percibimos uno como figura y otro como fondo. Y los diagramas de la izquierda intentan un poco representar eso, ¿no? Eso a veces hasta diría que sucede en la ciudad, ¿no? Situaciones en las que no es claramente percibible o fácil de establecer qué es figura o qué es fondo, ¿no? Otra de las leyes es la proximidad, ¿no? Porque voy a ir como bastante rápidamente con esto, porque es un poco elemental, pero un poco me interesaba mostrar cómo sigue siendo la base, en definitiva, de nuestra percepción espacial y de la forma, ¿no? En este caso, ¿por qué percibimos que las barras están formando un determinado número de grupos por cercanía, ¿no? O los rectángulos o cuadrados de la parte inferior en algún momento empiezan a leerse más como un cuadrado totalizador, que es el de la derecha, y no como individualidad, ¿no? Otra de las leyes del Gestalt, la ley del cierre, ¿no? Cómo estos elementos de la izquierda, en determinado momento los leemos más como una continuidad, en cierta manera, y tiene que ver con, o ponía como ejemplo esto que es la Biblioteca de París, o la Biblioteca de Francia, mejor dicho, que está en París, que tiene estas cuatro torres en forma de L, que digamos, seguramente tendemos a percibir como con un cierto grado de cierre o de relación entre los mismos, ¿no? Otro de los principios es la continuidad, ¿no? Evidentemente nosotros tendemos a percibir estas dos líneas como continuas, ¿no? Una más bien vertical, otra horizontal, cuando, digamos, lo podríamos ver de otra manera, porque, digamos, a nadie en realidad se le ocurriría o no pensaría naturalmente que esta... ¿Se ve el cursor, no? ¿Yes? Sí, se ve. Digamos, nadie pensaría que esta es como una línea que hace esto y que esta es otra, ¿no? Sino que tendemos a entender esto como una continuidad, ¿no? Bueno, no voy a detallar demasiado, pero es algo de lo que pasa en la pintura de la derecha, que acá me aparece media tapada por las caritas, así que la dejo. Bien. Percepción de la forma más simple, otro de los principios, ¿no? Acá evidentemente estamos percibiendo tres formas que aparecen generando una forma más compleja, pero claramente identificamos un rectángulo, un círculo y un triángulo, ¿no? Son todos temas súper básicos que quizás uno piensa, lo sabemos prácticamente desde el jardín, digamos, aunque no lo intelectualicemos, son pero en algún momento alguien y no hace demasiado, no hace mucho tiempo atrás, se determinó de forma más analítica y precisa, ¿no? Todos los procesos de percepción, ¿no? O la dinámica del canal, que es un concepto desarrollado por Arnhem, que es un personaje muy importante para muchos, en particular para la relación del arte con la percepción y de la arquitectura con la percepción espacial, que hablaba de la dinámica del canal y esto que en realidad nos damos cuenta que estamos avanzando porque nuestras imágenes a ambos lados se están moviendo, ¿no? Por eso cuando estamos en un avión sobre las nubes no somos tan conscientes de ese movimiento y demás, ¿no? Esto es algo que venimos viendo en realidad y lo sabemos intuitivamente, ¿no? Y este ejemplo que muchas veces mostramos de la Embajada de Holanda en Berlín, un proyecto de OMA, de Reenculjas de OMA, y en particular es interesante cómo que tiene una proporción más bien de un cubo y se recorre básicamente en su perímetro esta pieza que es la embajada, más allá de representarlo Culjas en planta, corte y vista, en algún momento decide representarlo con esta planta que va girando en sí misma o se va desplegando
y esta circulación que se genera en todo el perímetro aparece como una recta, y la representa como una recta y está mostrando lo que ve hacia ambos lados, ¿no? Y eso es prácticamente una representación de esta idea de la dinámica del canal, ¿no? Por otra parte, digamos, cuando percibimos o cuando recorremos la ciudad, una pieza de arquitectura, no solamente están las cuestiones que tienen que ver con la percepción, si se quiere, universal, ¿no? Y que sería la misma para un ser humano aquí, o en China, o en Portugal, sino que también hay otros elementos, ¿no? La experiencia cultural. Evidentemente, los espacios y la forma tienen distintos significados en distintos lugares, ¿no? En mayor o menor medida. Ahí ya nos metemos con una discusión más compleja. Pero evidentemente cuando vemos esta imagen tenemos una referencia mayor, si bien es una imagen bastante abstracta, a temas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y que no tienen que ver con nuestra percepción de la forma en términos estrictos, ¿no? Esta es una copa. ¿De qué es esta copa? A ver, algunos de mis colegas docentes, ¿qué se toma en esta copa triangular? Martini. Martini. ¿Viste? Martini al coro. Jugo. Es que es un equipo que está muy Jugo. afectado de la experiencia cultural, ¿no? Es un equipo realmente tiene mucha experiencia en asuntos de todo tipo. Mica dice que no, pero es una copa de Martini, exactamente. Bien, ahí le fuimos como rápidamente, como para reforzar esa base, ¿no? Que hemos visto en el otro nivel de la materia también, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzamos a transitar este camino de la percepción cuando digamos, la complejidad de la ciudad es de este orden, ¿no? En esta vista aérea de la ciudad de Buenos Aires, que incluso nos deja como distintas sensaciones respecto de cómo la veamos, ¿no? La visión aérea, que prácticamente no es la más usual de la ciudad, salvo que estemos en un avión, y la visión peatonal, ¿no? Que ni siquiera es peatonal, la de la derecha, ¿no? Le salió volada la foto. Sacó una foto y salió muy, muy alta, pero esa evidentemente no es una perspectiva a la altura de los ojos, ¿no? Entonces, uno de los desafíos es, digamos, de qué modo comenzamos a analizar esto cuando los usuarios son múltiples, las condiciones, digamos, de uso también varían, ¿no? Fíjense lo que es esto, es una imagen de Nueva York, que evidentemente durante el periodo de pandemia ha sido diferente, ¿no? Hemos visto imágenes de reporteros parados en Times Square con con una imagen muy distinta a esta, ¿no? Y como, en definitiva, ese camino que comenzamos a transitar en Morfo 1 con 3 cubitos, acá empieza a tomar obviamente una significante mayor, ¿no? Hemos visto ya, tenía en la teoría, que lo saqué a último momento, como bastante más desarrollado lo de Kevin Lynch y Gordon Cullen, que ya lo tenemos más que visto, y eso ha tenido indudablemente una influencia importante, ¿no? En el desarrollo de esta idea de la ciudad puesta a la altura del peatón, ¿no? O en la relación de la ciudad con el peatón. Este es un ejemplo de una ciudad, por ejemplo, de Polonia, que es Poznań, y un análisis que reconoce, digamos, claramente, en este caso, Kevin Lynch y otros autores, como una influencia directa, ¿no? O incluso algún otro ejemplo como este, que es Guy Debord, que es un francés que desarrolló en la década del 50 una guía psicogeográfica de París, ¿no? Donde un poco intentaba determinar a través de la percepción de los habitantes de París los distintos distritos y los representaba de esta manera, ¿no? Y con determinada situación que también es emparentado obviamente a las sendas que planteaba Kevin Lynch, ¿no? Esta idea de empezar a leer de otra manera la ciudad en relación a la percepción de sus habitantes. Y una manera, esto es una colección de pequeños mapitas que me fui haciendo
cuando vivía en Japón durante un tiempo, que me llamó mucho la atención. Bueno, era una época prácticamente pre-internet, ¿no? O estaba empezando internet, pero no tenía, digamos, el uso que tiene hoy. Entonces, estos son algunos mapitas de áreas comerciales que están alrededor de estaciones de tren, generalmente, o en casi todos los casos, ¿no? Entonces, cada uno de los negocios te entrega, digamos, te entregaba una especie de mapita donde vos sabías cómo ir rápidamente o de la mejor manera posible desde la estación a alguno de los negocios, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un lugar de comida y te decía, bueno, salís por tal salida a la estación de tren y tenés que ir para acá, ¿no? Y estos planos evidentemente esconden como una gran sabiduría de la persona que te quiso hacer el camino más simple posible y más referenciado para que llegues al bolichito que tenían, ¿no? Entonces era como muy interesante. Incluso nosotros también nos hicimos, porque incluso no solamente los negocios, sino que amigos nuestros tenían como su planito para llegar de la estación a la casa, y fue cuando vivimos allá lo primero que hicimos, hacer como un planito de la casa. Y es como interesante. Es más, estos son, en realidad son todos de la misma estación de tren, ¿no? Que es una estación de Tokio, y de qué manera están representados de distintas maneras, ¿no? Y esto, a la derecha, esto no es un mapa de un comercio, sino que es un esquema típico alrededor de la estación del tren, hecho por un investigador polaco, en este caso, que desarrolló su investigación en Japón, y un poco generaba este esquema típico de una estación de tren, ¿no? De tren o de subte, ¿no? Digamos que en Tokio hay 2000, no sé, una cantidad impresionante de estaciones, y este es el esquema que él planteaba como típico, ¿no? Con un distrito de oficinas, un lugar como de entretenimiento, y otros aspectos, ¿no? Y la estación en este caso, que es claramente el nodo de este distrito, ¿no? Y me parecía interesante, y hasta un poco relacionarnos con esta idea tan distinta, pero a la vez que es tan posible de relacionar, que son estos mapas de París de mediados del siglo pasado, ¿no? Por otro lado, y un poco los mapas anteriores tienen que ver con esto, ¿no? Es evidente que cada vez más crecientemente esto que históricamente eran barrios espaciales empiezan a estar solapados con otras capas de información o de redes, ¿no? que aparecen sobre la capa física, ¿no? La red social, digamos, estos esquemas los saqué de un estudio que me parecían interesantes, ¿no? A la izquierda se ve un barrio en términos espaciales. En el diagrama del centro muestra un diagrama de una determinada red social y la coexistencia de ambos sistemas, ¿no? Esto es otra manera prácticamente de decir lo mismo, si bien no es exactamente lo mismo, pero de qué manera sobre la ciudad contemporánea existe una capa física, ¿no? que también reconoce una capa social y perceptual, y cada vez más crecientemente empieza a tener capas virtuales, ¿no? O capas del mundo digital, más que virtual, diría yo, ¿no? Me parece que son temas que, si bien acá pegamos como un gran salto, si se quiere, porque venimos a hablar de Kevin Lynch y Gordon Cullen recorriendo esas ciudades pintorescas de Inglaterra, acá estamos, digamos, casi pegando un salto hasta la contemporaneidad, ¿no? Pero es evidente que, casi como en el rol de estos planitos de la ciudad de Tokio o de Japón, nuestras ciudades empiezan a estar pobladas por este tipo de capas o de información. Esto es el sitio OpenStreetMap, donde aparecen, digamos, como múltiples capas de información que indudablemente empiezan a cambiar o modificar el modo en que vemos nuestras ciudades, ¿no? Incluso, digamos, podemos reconocer acá los GPS de algunas personas, ¿no? Que te toma esta aplicación y los distintos recorridos, ¿no? Casi empieza a ser una herramienta también cuantitativa para analizar
obviamente, la ciudad, ¿no? Ahora se va a mostrar una serie de ejemplos que un poco, de vuelta, en este salto de Kevin Leach, Gordon Cullen, a un poco la visión contemporánea, quería mostrarles 3 o 4 ejemplos que un poco intentan cuantificar, yo diría cuantificar nuestra percepción de la ciudad, ¿no? El modo en que vemos la ciudad, que nosotros sabemos como arquitectos, vamos desarrollando métodos de análisis de sitio, de contexto, y muchas veces es a partir de nuestras propias sensaciones, ¿no? Hay, digamos, obviamente que en la era de la información, en la era de lo digital, aparecen múltiples estudios que intentan cuantificar todo esto, ¿no? Este es un estudio de KPF, que es un estudio de arquitectura bastante reconocido de Estados Unidos, de Nueva York, y que trabajan internacionalmente y que tienen un grupo que está investigando este tipo de cosas, ¿no? En este caso, intentando mostrar de qué manera se utiliza la ciudad las 24 horas, ¿no? Un poco bajo la idea de la ciudad que nunca duerme, que es Nueva York, intentan cuantificar esta idea, y muestra este gráfico, este GIF, obviamente, a partir de este reloj que muestra las distintas horas del día y cómo se incrementa o decrece la actividad, ¿no? Y el modo en que realizaron esto es a partir del Google Maps, que ustedes saben, los distintos negocios tienen información acerca de dónde están ubicados y qué hora tienen, ¿no? Entonces, a partir de un algoritmo desarrollaron esta información. Que bueno, no siempre es totalmente precisa, porque yo acá en mi estudio descubrí hace poco que tenía 24 horas abierto en el Google Street, cosa que obviamente no es verdad, ¿no? Pero entonces hubiera roto cualquier esquema, porque hubiera saltado 24 horas de uso. Entonces, digamos, ¿cuál es la teoría que hay detrás de todo esto? Digamos, hay una búsqueda de que la ciudad contemporánea o de generar la medida, ¿no? O de medir de qué manera se está utilizando la ciudad, ¿no? Partiendo de la base, en este caso, de que cuanto más cercano estemos al uso durante las 24 horas, en ese aspecto será una mejor ciudad, ¿no? Sobre todo, digamos, como en un caso, evidentemente, de la punta de la isla de Manhattan, ¿no? Otro estudio de KPF, que también tiene, en realidad, tiene como el mismo trasfondo teórico, que es analizar las distintas funciones, las distintas actividades, ¿no? Entonces, a partir de este esquema de colores, tenemos residencial, oficina, ventas, o sea, comercial, garage, ¿no? Generaron como este sistema donde a partir de un centro, que puede ser una persona caminando o andando en auto, analizan las actividades que hay en un radio de 10 minutos, o sea, en este caso de 10 minutos caminando, ¿no? Digamos, si vos analizan todas las actividades en esta que tenés a 10 minutos, ¿no? Generando este círculo, ¿no? Acá creo que tengo, para ser más específico, creo que tengo un GIF acá también. Centro, ¿no? Acá viene la persona caminando y este código de colores muestra que uno es comercio, que el otro es residencia, ¿no? Y después también el espesor de estos anillos tiene que ver con la densidad, ¿no? Con la densidad de estas actividades, ¿no? Entonces acá aparece la persona caminando por la calle 42, ¿no? Recorriendo transversalmente toda la isla de Manhattan y viendo y analizando qué actividades tiene más cerca o más lejos. Acá ahí llegaba al borde de la isla, entonces, digamos, se reduce el diámetro porque tiene evidentemente menos densidad todo esto, ¿no? Todas las actividades, ¿no? Cabe preguntar, muchas veces con esto yo me pregunto, digamos, bueno, ¿cuál es como la utilidad, ¿no? Inmediata? Y creo que en muchos de los casos también son, y por eso los muestro, acercamientos experimentales al tema, ¿no? Que podrán tener mayor
o menor utilidad, pero digamos, alguien tiene que empezar a pensarlas, ¿no? Y seguramente la universidad no es mal lugar para eso, ¿no? Porque uno, digamos, puede decir cuál es concretamente, de qué manera analizo esto, que parece tener un montón de datos, pero ¿y qué pasa con eso? Necesitamos como otro algoritmo que empiece a decodificarlo, ¿no? Todo esto. Entonces, esos dos estudios que mostré un poco tienen bastante que ver con el uso, ¿no? De las ciudades, que no está estrictamente relacionado con la morfología, que no es exactamente morfología, pero está relacionado, ¿no? Este otro estudio, que es de París en este caso, de un grupo de investigación de una universidad de París, intenta, a partir de Google Street, a partir de analizar muchas fotos de Google Street, hacer un mapeo de la percepción visual de las personas que viven en la ciudad, ¿no? Entonces analiza una serie de imágenes, ¿no? A través de la silueta, digamos, de lo lleno, digamos, en contraposición con lo vacío, intenta arribar a determinadas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, qué nivel de apertura tienen las calles o qué nivel de densidad, ¿no? Entonces después llega o arriba a un mapeo, que es este, de la imagen superior, y nos dice que las arterias, digamos, verdes, tienen un nivel de apertura mayor, a donde aparece rojo, ¿no? He visto algún otro estudio, creo que no lo tengo acá, que incluso arriba ciertas conclusiones de qué lugar parece más o menos seguro, ¿no? A través inicialmente de unas encuestas se establecen a partir de fotos qué lugar parece más seguro, digamos, a un universo determinado que participe de la encuesta, y después a través de un algoritmo se analizan, digamos, en forma, a través del software, directamente estas imágenes, y genera un mapeo de percepción de seguridad o inseguridad, ¿no? Y bueno, como el producto final de este estudio es esto que se llama el mapa de claustrofobia de París, donde de vuelta aparecen desde el verde, que es más abierto, hasta lo más rojo, ¿no? De vuelta, me parece que esto lo muestro un poco a título como ilustrativo de lo que está sucediendo hoy, ¿no? A nivel de estudios, ¿no? Después me parece que cabe la pregunta siempre, digamos, que es verdad, ¿para qué termina o de qué manera terminamos aplicando esto como información, ¿no? Esto no deja de ser una información, y me parece que es, por eso mostrar estos 4 o 5 ejemplos, que es interesante, ¿no? Lo que seguramente nosotros como arquitectos tenemos que seguir desarrollando es nuestro poder visual, seguramente de percepción, ¿no? Esto casi eso, digamos, intenta cuantificar o darle un cierto rigor a algo que en realidad tenemos como seres humanos, ¿no? Bien, creo que tengo uno más, en este caso del MIT de Estados Unidos, que intentaba, bueno, hacer un mapeo de áreas verdes en la ciudad. Entonces, digamos, lo hacía a partir de vuelta de las fotos de Google Street, creo que es, y bueno, es similar en este caso a algún ejemplo anterior que veíamos de París, y esta, digamos, la fórmula que un poco es el símbolo de nuestra época de algoritmos, ¿no? Que da como resultado esto, ¿no? Que es el mapa de verde, no me acuerdo de qué ciudad en este caso, ¿no? Bien, creo que, digamos, la idea de esto es ver que en cada uno de nuestros proyectos, o de vuestros proyectos, tenemos y vamos a tener en cuenta cosas que, digamos, los textos que un poco tenemos como referencia, los análisis que hemos hecho, las guías que damos, pero casi como principio fundamental deberíamos tener la idea de generar algo por nosotros mismos, ¿no? Digamos, no digo que sea fácil, ¿no? De ninguna manera, pero creo que al menos lo tenemos que tomar como
como objetivo, como gran principio, ¿no? Apuntamos hacia eso, no a responder algo preestablecido, sino a generar nuestras propias visiones, ¿no? Que voy acá un poco retorno a la ciudad contemporánea y a esta idea de pensar de qué manera la estudiamos, ¿no? Digamos, ha sido estudiada la ciudad, ustedes saben, desde múltiples ángulos, ¿no? Y ver estas imágenes, en algún momento lo decían alguna teórica, ¿no? No hay contexto si no hay observador, ¿no? Y creo que lo primero que tenemos que admitir es que no hay una sola visión, ¿no? O nadie que la tenga demasiado clara respecto de cómo analizar y cómo podemos mejorar nuestras ciudades, ¿no? Eso es como otro gran principio, ¿no? Estas son algunas imágenes que les pongo como introducción a un par de ejemplos que voy a mostrar al final, que son, bueno, recuerdan el esquema que mostraba de las estaciones de Tokio, un poco se trata de estas áreas, que, digamos, presenta como una riqueza visual que es increíble, ¿no? A algunos les podrá gustar más o menos, muchos lo podrán llamar contaminación visual, o adjetivarlo de distintas maneras, ¿no? Lo que a mí en particular, cuando estaba estudiando, y después les voy a mostrar un ejemplo de eso, me parecía un ejemplo interesante para analizar, y voy a estar mostrando alguna imagen posterior y algún ejemplo de arquitectura, ¿no? De qué manera, creo que estas calles de Tokio son como muy interesantes para ver de qué manera cada intervención, que tiene su lógica particular, porque evidentemente esto que parece un caos, cada una de estas piezas tiene su lógica, ¿no? Que muchas veces es comercial, simbólica, pero termina dando como resultado ciudad, ¿no? Fíjense, digamos, estamos viendo medio rápidamente imágenes, cómo aparecen, digamos, no solamente visualmente, sino que, digamos, aparecen esta serie de espacios que empiezan a ser medio públicos, semipúblicos, no se sabe si se puede pasar, ¿no? Digamos, es como una cuestión muy dinámica en la percepción de lo que es privado de lo que es público, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Por otra parte, interesante, ¿no? En esta relación de arquitectura y ciudad, como seguramente ustedes ya han venido conociendo ejemplos de arquitectura japonesa, digamos, que tienen un detalle espectacular, ¿no? Digamos, los arquitectos japoneses hacen como un culto especial en el tema del detalle, y después, digamos, la ciudad real termina muchas veces ofreciendo este panorama, ¿no? Fíjense lo que es esto, ¿no? Digamos, parece que se tiraron los edificios y cayeron como cayeron, ¿no? Acá una pieza más bajita que te metes y probablemente tiene un edificio más alto atrás, acá oficina, digamos. Bueno, a mí en particular me parece que siempre me parecen áreas interesantes, y en este otro caso, fundamentalmente, ¿por qué? Porque más allá de la forma, son áreas que están, digamos, que funcionan de esta manera, que están prácticamente las 24 horas llenas de gente, ¿no? Entonces digo, cuando una ciudad tiene como esta vibración y este uso continuo y este dinamismo, voy a decir, algo tiene que tener, me da ganas como de investigarlo, ¿no? Bueno, algunos locales medio con destino no demasiado... No son bibliotecas muchos de estos lugares, ¿no? Game acá, Game Las Vegas, bueno. Y bueno, esto en realidad era un poco como, de vuelta, más allá de que yo en particular haya estudiado como la ciudad japonesa, me parece que está bueno el tema del ejemplo traspolable que viene de otro lugar, como para después empezar a entender nuestras ciudades, ¿no? Bahía en este caso, ¿no? Este estudio que les comentaba, que es lo que terminé haciendo como tesis de doctorado, a mí lo que me entregaba un poco es la relación entre cada una de estas piezas y de qué manera iban generando las calles, ¿no? Y en definitiva los distintos distritos, esto alrededor de las estaciones, ¿no? Entonces, bueno,
el trabajo un poco tenía que ver con analizar las piezas por separado, después analizarlas en pequeños conjuntos de 2, 3 o 4 de estos edificios que a veces funcionaban como medio en conjunto y analizarlo a nivel de la calle, ¿no? Después, bueno, fue como generando algunas variables de análisis como para también empezar a cuantificarlo o darle un rigor. Y tampoco, digamos, voy a explicar como el trabajo totalmente, pero un poco el diagrama de la derecha, abajo a la derecha, que era un diagrama que se llamaba combinado, intentaba como un poco definir de qué manera se iban definiendo estas fachadas, un poco en forma casi aparentemente casual, donde era casi imposible predecir qué iba a pasar, si quedaba un lote vacío, qué iba a pasar, era casi imposible de predecir, pero después la imagen total terminaba siendo como predecible, ¿no? Entonces, bueno, este diagrama, yo acá no lo veo porque lo tengo tapado, intentaba establecer algunas relaciones que se daban muchas veces por producto de la casualidad entre algunas de las piezas, y a veces determinadas partes de una fachada estaban más relacionadas con las partes de otra fachada, más que con la fachada en sí mismo, ¿no? de ese edificio, ¿no? Entonces se generaba una serie de relaciones y de interrelaciones entre las fachadas, donde no era, digamos, claramente determinada cada una, sino que aparecían relaciones entre partes de distintas fachadas, y eso, bueno, tuvo como un desarrollo de intentar ver qué tipo de relaciones eran, ¿no? Acá lo vemos en fachada, después tenía otra parte que era a nivel de peatón, ¿no? Incluso un estudio comparativo con otras calles de otras ciudades del mundo, donde veíamos de qué manera prácticamente acá estas fachadas estaban definidas por planos que muchas veces generaban como una división bastante ambigua entre el interior y el exterior, porque no se trataba de fachadas sólidas, sino que estos planos generaban hasta una suerte de transparencia perceptual, en cierta manera, ¿no? Me interesaba un poco mostrar este ejemplo, fundamentalmente como idea de cómo podemos empezar a ver la ciudad como un poco indivisa de cada una de sus piezas, ¿no? O cómo deberíamos como desarrollar métodos de análisis que combinen la pieza de arquitectura y la ciudad, ¿no? Y me interesaba también contarles de este caso, de este estudio, fundamentalmente como paso previo a contarles un proyecto que también me parecía interesante, porque es más bien, en realidad es una pieza de arquitectura, pero nos sirve como excusa para ver de qué manera podemos leer en forma conjunta o intentar leer, digamos, de forma conjunta e indivisa una pieza de arquitectura y la ciudad, ¿no? Entonces, un poco la introducción de la ciudad japonesa tiene que ver con este proyecto, y del estudio de doctorado también, ¿no? Es un proyecto que es un hotel tipo cápsula, que algunos de ustedes habrán oído nombrar. Es una cadena que se llama 9 horas, o 9 hours, que está en distintos lugares de Tokio. Y este es un poco, digamos, el entorno, ¿no? Nada demasiado distinto a lo que veíamos anteriormente, ¿no? El entorno un poco en apariencia caótico, o seguramente caótico, pero por otro lado sabemos que por alguna razón se construyeron, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Me parece que es interesante también, porque digamos, siempre tomamos como referente la ciudad europea, seguramente porque, digamos, claramente ha tenido gran influencia, digamos, cultural en nuestro país, o en Latinoamérica, y en Argentina en particular, y está bien, creo que lo hagamos y lo tomemos como punto de referencia, pero cuando vemos esta imagen aérea, no sé si a ustedes no les da esa sensación, pero me parece que nuestras ciudades se emparentan cada vez más con esto, ¿no? Con esta como coexistencia de distintos tipos de edificación, alturas, perfiles. Acá aparece un templo al lado de un edificio de departamentos y un kiosco de un nivel. Bien, parece que tiene diferencias, pero hay algo como que me parece interesante, ¿no? Bueno, y
la historia de este proyecto, un poco la quería contar a partir de esto, que es la cápsula, ¿no? Cuando pensamos en un hotel cápsula, esto es la célula mínima, la habitación, ¿no? Entonces, si partimos de acá, ¿no? Casi, en lugar, quería contarlo de esta manera, en lugar de contar como de lo general a lo particular, ¿no? Salimos de la cápsula y nos encontramos con este panorama que ya, digamos, nos habla de un método o de una forma particular de agrupamiento de estas cápsulas, ¿no? En torno a este espacio, con un número, ¿no? Todo, obviamente, si es un entorno japonés, tiene que estar absolutamente organizado para no errarle, ¿no? 314 está para acá, ¿no? Por si cabía alguna duda, acá, 301, tiene que estar totalmente claro, ¿no? Ahora me gustaría ir como transitando el camino desde acá a la ciudad, ¿no? Este concepto de cápsula que por un lado no tiene demasiado que ver con el modo tradicional, obviamente, de vivir ni siquiera en Japón, ¿no? Entonces, también por eso lo elegí, ¿no? Es como un tipo de edificio bastante singular, y de qué manera empiezan a jugar, digamos, a congregarse alrededor de este espacio, y ya vemos en el fondo otro espacio, que tiene otro material, e incluso vemos, creo, un edificio que está enfrente, ¿no? Bien. Baños, obviamente, de vuelta, cada uno, ducha, 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 ¿sí? Tiene que estar claro, porque alguno capaz que pensaba que si no había, un metegol acá. Entonces, eso también forma parte de la lectura, me parece, ¿no? También esto, ¿por qué no puede formar parte de la lectura de un edificio? El modo en que está, obviamente, diseñado esto, ¿no? La persona, su amabilidad, lo pristino del diseño por otro lado, y nos vamos como alejando de la cápsula. Esto también es puede ser parte de un análisis. ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué veríamos el análisis de la ciudad por un lado, una pieza de arquitectura por otro, y esto pertenece a otra categoría, ¿no? Creo que esto, hasta el diseño del ticket o del desayuno, que tampoco es el mejor el desayuno, ¿no? O sea, también tiene que ver con la cápsula, ¿viste? Tampoco podés ir a la cápsula después de un desayuno acá americano. Y me parece en particular interesante esto, por algo lo estoy mostrando, esta relación de la cápsula del lugar mínimo con la ciudad, ¿no? Vemos cómo vamos ampliando la escala de los lugares, en algún momento llegamos a esto, que es obviamente el comedor, y que está relacionado, ya empieza a estar relacionado con el exterior, incluso a nivel de materialidad ya pasa otra cosa, ¿no? Veíamos ese panorama casi de nave espacial en la cápsula inicial, y acá la materialidad pasa por otro lado, que tampoco estoy juzgando si está mal o está bien, pero evidentemente es intencionado, ¿no? Fíjense cómo empiezan a aparecer estos espacios en doble altura, ¿no? Todavía seguimos sin saber cómo es el edificio en su totalidad, ¿no? Pero tiene, creo que, una riqueza interesante espacial, ¿no? Desde ese espacio mínimo hasta estos lugares que empiezan a estar relacionados. Este es el templo que veíamos en la imagen anterior, en la foto aérea, y qué relación particular que empieza a tener este edificio con la ciudad, ¿no? Una generosidad mayor en los espacios, bueno, debe tener como 5.000 cápsulas, más o menos, también acá. Y en algún momento ya empieza a relacionarse con la ciudad, ¿no? En forma más directa a través de estos espacios o de estos balcones, ¿no? Y acá por primera vez salimos y vemos de qué manera se ingeniaron estos arquitectos para relacionar una cápsula, ¿sí? Con la ciudad, ¿no? Con este entorno que veíamos. Esta es la imagen del edificio, que de vuelta nos puede parecer, según digamos,
de acuerdo a nuestros gustos o nuestra visión de la arquitectura, nos puede gustar más o menos, pero seguramente deberíamos reconocer una coherencia y una idea evidente de cómo responder a ese entorno tan caótico y donde, como veíamos un poco en las imágenes que le mostraba del estudio que hice en Japón, muchas veces los edificios no tienen una imagen totalizadora, sino que empiezan un poco a relacionarse más, en algunos casos, con lo que pasa con el vecino inmediato que con el edificio en sí mismo, ¿no? Y acá, evidentemente, creo que es prácticamente totalmente evidente, ¿no? Esto que es un edificio de 9 o 10 niveles, de qué manera hace un gran esfuerzo en romper esa escala y prácticamente ante un entorno que veíamos más bajo, de viviendas o de comercio más bajos, en general intenta como llevar eso hacia la altura, ¿no? Casi como que la ciudad hace un proceso de una pintura o de una escultura cubista y lo que era en planta lo transforma en elevación, ¿no? Y genera esta escala, ¿no? Fíjense la continuidad de esta escalera que me permite prácticamente llegar del nivel 0 al nivel 9, ¿no? Evidentemente acá es, por lo menos para mí, bastante evidente esta idea de relación entre lo específico, ¿no? Una cápsula, ¿no? En definitiva es lo que estás alquilando, donde estás pasando la noche y de qué manera se empieza a relacionar de la ciudad, digamos. Es un ejemplo más, pero me parece un poco relevante o como un ejemplo de esto que quería marcarles hoy, ¿no? Que, digamos, en cada una de nuestras manzanas, en definitiva, tratemos de analizarla, creo, de esa manera, ¿no? Entendiendo de qué manera los distintos espacios, los distintos volúmenes que están en las distintas parcelas tienen una influencia mayor o tienen una influencia concreta en el modo en que se desarrolla el espacio urbano, ¿no? Cualquier decisión que tomen respecto a la intervención de las manzanas va a tener un impacto concreto, por ejemplo, en el espacio público de la ciudad, ¿no? El espacio, en este caso, típicamente representado por las veredas. El modo en que yo genere mis llenos y vacíos y mis perfiles va a tener un impacto en lo urbano, ¿no? En la percepción de los espacios públicos de la ciudad, ¿no? Después, digamos, queda como totalmente abierta, por eso la idea es un poco mostrar esta suerte de popurrí, si se quiere, de ideas, donde vimos este análisis de una obra de arquitectura o de los proyectos de KPF para intentar leer la ciudad, digamos, tiene como idea esto no generar como una visión totalizadora, sino, digamos, prácticamente generar un disparador, ¿no? Como para comenzar inicialmente a hacernos las primeras preguntas, ¿no? Y tomar las primeras preguntas ya como parte del proyecto, ¿no? Lo peor que nos podría pasar es cuando se generen sus propias preguntas de lo que les interesa, estén replicando, digamos, otras cosas, no estén mirando solamente a nuestros amigos Kevin Lynch, Gordon Cullen, o las cosas que mostré hoy, o solo mirando el código de edificación o de planeamiento, a ver qué se puede hacer o no, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que obviamente no tenemos mucho más. Y si hay alguna consulta, algo lo vemos, obviamente, sin problemas. O si no, volvemos, digamos, tipo, podemos ir, no sé, 7:15 a las comisiones para si hay alguna duda más o alguien quiere mostrar algo, que lo hacemos, ¿no? Andrés, ¿cómo es? ¿La grabación esta la vas a subir al canal de YouTube? Sí, podemos, Bien. veo. No, porque hay cosas que por ahí estaría bueno que vuelvan a repasar. Estaría bien. Sí, es verdad, puede ser. ¿Quieren ver algo? ¿Alguna cosita, algún tema?
los docentes también, de algo de lo que vimos, o... No, algunas de las cosas que por ahí preguntaban los chicos era con qué, digamos, con qué perfección tenían que ver el tema de la ocupación de una parcela, porque estamos suponiendo muchas cosas, ¿no? Por ahí si uno agarra, todavía nosotros no pudimos terminar de ver bien las manzanas, pero si comparamos el estudio de un grupo con el estudio de otro grupo de la misma manzana, seguramente va a haber divergencia. Pero digo, tomemos aquellos datos que se puedan tomar. Sabemos que estamos limitados por el Google Maps o el Google, el otro, digamos, las vistas aéreas, así que mucho no podemos hacer con eso. Tratar de hacerlo lo más consciente posible. Sí, sí, totalmente. Lo vieron, últimamente poníamos, incluso los docentes, cuando nos reuníamos, el ejemplo de Morfo 1, cuando, bueno, yo también lo comentaba hoy, ¿no? Que nos imaginamos, nos hacemos una determinada historia también alrededor de los modelos, ¿no? De la persona que va accediendo, que pasa abajo de algo, que se llega a un lugar principal, después, digamos, algo por el estilo. Acá, digamos, evidentemente va a ser más complejo porque estamos con un determinado contexto, ¿no? Entonces eso le adhiere como una capa de complejidad mayor a todo esto, ¿no? También, digamos, creo que la habilidad en todos ustedes está en simplificar esos datos, ¿no? Y no tomarlo como una catarata de temas, ¿no? Que un poco subrayando lo que decíamos hoy, ¿no? Y después, digamos, creo que ser lo suficientemente libres en las propuestas, ¿no? Que libre, obviamente, que vamos sabiendo que no es tirar a la Bartol, digamos, tirar, como dice Ale, tirar con la escopeta a ver si caso algún pato que pasó volando, ¿no? No se trata de eso, el desarrollo... Pato Gallareta. ¿Cómo? El Pato Gallareta era. Yo la ayorné un poco, ¿viste? Porque Gallareta no se comprende mucho. Así que, ¿sí? Entonces, digamos, se complejiza, digamos, si se quiere, respecto a los proyectos de Morfo 1, porque, digamos, tenemos esa capa de lo existente, ¿no? Eso que es el contexto. Pero no, creo que no deberían perder frescura, por utilizar un término que no está tan bueno, las propuestas por el tema de tanto dato, ¿no? Estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo. Creo que más que eso pasa por el relato que se genere cada uno en la historia, digamos, a partir de qué ciudad nos imaginamos, ¿no? O sea, más densa, menos densa, con el espacio público en el cero, o alguno piensa, no, voy a generar como otro nivel de uso del espacio. Por eso me parecía como interesante los ejemplos de la ciudad japonesa también, que es como tan dinámica, ¿no? Porque vos mostrás una manzana de Europa, ¿no? Tradicional, y es casi difícil imaginarse cómo puede crecer, ¿no? Incluso últimamente, hablando de la ciudad japonesa, ha estado como, se la está revalorizando más, digamos, porque en su momento era como muy criticada, incluso en el entorno disciplinarmente, los arquitectos de Japón, como muy despreciada esta ciudad un poco, ¿viste? Donde aparece un templo y al lado Panasonic, 5 pisos, ¿viste? Y en su momento, hace algunos años, se la está como revalorizando porque tiene como una capacidad de cambio mayor a la ciudad tradicional europea, por ejemplo, donde para tocar algo cada vez cuesta más, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Simbólicos o hasta de la misma construcción. Esta es una ciudad, la japonesa, prácticamente donde podés sacar una cosa e intercambiarla por otra como más fácilmente, ¿no? Y por eso también me parecían interesantes esos ejemplos que son, digamos, de la ciudad real, obviamente, ¿no? Como, creo que de cierta manera tomarlo sin prejuicios, ¿no? Digamos, cada uno de los proyectos, ¿no? Seguramente, como cualquier proyecto de arquitectura, de los de taller o de Morfo, digamos, deberían aparecer como propuestas de las más variadas, ¿no? Desde aquellos que quieren hacer lo imposible, quizás por despegarse de la manzana existente, hasta aquellos que quieren acentuar lo que está, por ejemplo, ¿no? Entonces, libertad es como total en el sentido de que no hay restricciones. Por supuesto que estamos hablando de temas
intencionados, ¿no? Digamos, de que seamos capaces de decir, yo quiero generar este concepto o el otro, me gusta esto de la ciudad, me gusta el otro. Alguno capaz que, digamos, te dice, no, yo quiero cruzar la manzana y generar, no, otro dice, no, para mí es importante que la manzana esté conformada y acentuar las calles que ya están, no me gusta cruzar por determinada cosa. Bueno, es también para, entre comillas, divertirse, ¿no? ¿O no, negro? ¿Qué decís que estás ahí dibujando? Totalmente. Totally. Totalmente. No, me parece que hasta incluso, a mí esto que decías, la diferencia entre la ciudad japonesa y la ciudad europea, que un poco la ciudad europea es la que de alguna manera se nos impuso como modelo, ¿no? Con ese orden, y que de alguna manera siempre fue denostada el caos de la ciudad latinoamericana, del resto de la ciudad del mundo, básicamente, porque el caos no es exclusivo de la ciudad latinoamericana, sino de otras ciudades. Incluso ese caos, yo creo que había una frase de Borges que decía, no está desordenado, sino que es un orden que no llegas a comprender. Y me parece que tiene que ver un poco con eso. Hace unos años con una geógrafa estábamos charlando sobre esa cuestión, ¿no? A ver, esa voluntad que tenemos los arquitectos siempre como de ordenar la ciudad y querer ordenar la ciudad, el territorio. Y la geógrafa me decía, ¿por qué ustedes tienen esa vocación de querer ordenar el territorio y la ciudad, cuando la ciudad y el territorio en esencia es conflicto? Y la verdad me pareció súper interesante, y que tiene que ver un poco con esto que vos planteabas y que recién de alguna manera lo asociaba a esa frase de Borges. No es que está desordenado, sino que a veces es un orden que es difícil de comprender. Y en ese sentido, en esa sorpresa que tiene a veces en nuestras ciudades, ocurren cosas interesantes. Hola. Sí, dale. Escuchamos. Estoy con mala conexión y por ahí los pierdo. Nuestra misma ciudad a veces genera situaciones, a veces, si se quiere, no usuales. Ahora sí. Ahora sí lo perdimos. Ahora sí. Pero como decía el negro, en nuestras ciudades, no sé ni lo que iba a decir. Singulares. Ahí va volviendo. Ahí volvió. Se cortó, negro, ¿eh? No sé dónde se me cortó, pero hablaba de que a veces nuestra ciudad también genera situaciones que a veces son un poco, si se quiere, distintas. Digo, por ejemplo, la forma de que ha construido el tejido urbano, el barrio Comahue, creo que es el barrio Comahue, como tantos otros, Rucci, Rosendo López, donde proponen por ahí una ocupación de la manzana diferente, generando diferentes calidades de espacios urbanos, con plazas, placitas, estacionamientos, calles. Propone una diversidad en la forma de hacer la ciudad que realmente es interesante. O puede producir modelos alternativos a la que se termina por consolidar con el parcelario tradicional, haciendo casita por casita en un lote. Pero bueno, tampoco quiero adelantar mucho a lo que por ahí vamos a hablar la clase que viene. Esa imagen que vos pones ahí, de ese conjunto de MBRDB, para mí también es otra de los planteos que a mí particularmente, cuando uno buscaba, a mí por lo menos yo lo descubrí en un momento que estábamos discutiendo algunas cosas de normalizar de la ciudad, con tratar de ordenarla, y este estudio holandés, Así. Ahí vuelve. Bueno, estoy con dificultades. La explicación del estudio holandés, Martín. No, bueno, nada, ya lo irán descubriendo el trabajo, me parece que esto es... Ya irán descubriendo lo que quiso decir Martín. Tal cual. Un mensaje fragmentado, encriptado. Nada. Después
lo iremos descubriendo a medida de que vamos desarrollando el trabajo. Como decíamos al principio, la ficha propone como una guía de abordaje a cómo entender la complejidad de la forma de la ciudad. Habrán visto en la clase que recién dio Andrés que toda esta cuestión que parecía bastante simple, a través de tipificar algunos espacios urbanos, empiezan a aparecer otras lecturas de la ciudad que son mucho más complejas, y que bueno, lo importante es que ustedes, con la estructura que un poco le vamos proponiendo, vayan construyendo su propia forma de decodificar la ciudad para después reconstruirla de alguna manera. Así que bueno, nada más. Bueno. A trabajar. Genial.